Bienvenidas a Patrones Mujer. En este tutorial vamos a aprender a hacer un vestido cruzado para niña. Coger lápiz y papel y apuntaros los materiales necesarios. Las piezas de patrón podéis encontrar las explicaciones en mi blog patronesmujer.com. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel, vamos a recortar al ras, al filo de la línea. Son patrones terminados. Llevan costuras a 1 centímetro y bajos. Una vez que hemos terminado de recortar todas las piezas del patrón, vamos a doblar el tejido con el derecho hacia el interior al ancho de las piezas que vamos a cortar. En este caso primero cortamos la falda de la espalda, más abajo la manga y a continuación al lado la espalda. La pieza 5 la colocamos justo en el doblez de la tela. Sujetamos con alfileres y cortamos alrededor. Ahora vamos a continuar con las piezas que son de tejido sencillo, que sería el delantero derecho, el izquierdo y la parte de la falda izquierda, la pieza número 4. Sujetamos también con alfileres y recortamos alrededor, al filo del patrón. Vamos a continuar con la falda del lado derecho y un poco más abajo hemos colocado la vista del delantero. Una vez que hemos recortado todas estas piezas, vamos a dar los piquetes o aplomos antes de quitar el patrón. Ahora vamos a cortar el bajo a la manga, fijaros, a la altura de los piquetes para cortar el forro. Doblamos el forro al ancho de las piezas que cortamos primeramente, que en este caso sería la manga y la espalda, que son piezas que van dobles. Recortamos alrededor al filo. Y ahora vamos a continuar con las piezas que van en tejido sencillo, que serían el delantero derecho y el delantero izquierdo, que sería una vez de cada. Y ahora cortamos las piezas de la falda. Colocamos en el doblez la pieza alargada más grande, que es la 5, que sería la falda de la espalda. A continuación, en tejido sencillo, la falda del lado izquierdo. Y luego a continuación vamos a cortar también el delantero del lado derecho, que también va de tejido sencillo. Y ahora ya por último vamos a cortar las piezas de entretela. Cortamos la pieza número 17, que sería la vista. Ahora vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es pegar las entretelas a las vistas. Doblamos también el lado izquierdo por el piquete de la vista y le pegamos las liguetas a los escotes. Ahora vamos a coser el trocito de la espalda. Fijaros, cosemos como 3 o 4 centímetros para poner la cremallera. La encaramos, fijaros, y la volcamos haciendo encarar derecho con derecho. Poneros una patilla de cremallera invisible para que os resulte más fácil. Y justo por la muesca que tiene la patilla vamos a introducir el carril de la cremallera. Y con los dedos lo vamos a ir levantando al mismo tiempo que vamos cosiendo. Y cosemos hasta abajo de la costura donde hemos unido las dos piezas de la espalda. Fijaros, nos aproximamos todo lo que podamos, bien a ese hueco, para que cuando cerremos quede bien unida abajo. Ahora, para hacer el otro lado, encaramos, fijaros así, para que no nos quede torcida la cremallera y no nos equivoquemos. Y ponemos el otro lado. Cosemos el otro lado dejando hacia arriba la misma cremallera sobrante que en el otro lado, para cuando la cerremos nos quede igual, no nos quede coja. Y ahora introducimos el carril de la cremallera, fijaros, en el otro hueco del otro lado. Ir levantando bien el carril de la cremallera
y cosemos igual hasta abajo. Y ahora ya tiramos del cursor hacia arriba y comprobamos que ha quedado bien cerrada la cremallera, que está bien puesta. Ahora vamos a unir las partes de la falda. Fijaros, cojamos la grande, que sería la espalda, y vamos a colocar a cada lado las partes de los delanteros. Llevo un piquete en el costado para que sepáis que lo estáis cosiendo bien. Cosemos a 1 centímetro, primero un lado y luego el otro lado de la falda. Y ahora vamos a cerrar los costados. Fijaros, lo colocamos así, el delantero y la espalda juntos, y cerramos primero un costado a 1 centímetro y luego el otro costado a otro centímetro. Ahora vamos a colocar la cinta de falla de adorno que lleva y le vamos a hacer un fruncido, pero se lo vamos a coser a mano. Al ser una tira tan larga, se lo vamos a hacer mejor con una aguja a mano. Lo hacéis todo a lo largo de la cinta. Para cortar la medida tenéis que cortar el doble del hueco donde lo vamos a colocar, la cinta de falla. En este caso lo vamos a hacer el delantero. En el cuerpo delantero comprobamos el recorrido y comenzamos a coser. Por la parte del derecho, fijaros, rematamos bien la cinta de falla con un dobladillo y la vamos a coser al canto del delantero. Fijaros que dejamos 1 centímetro hacia abajo para luego poder coser el hombro, no la ponemos justo al ras del tejido. Comenzamos a poner la cinta 1 centímetro hacia abajo del hombro. Repartimos con los dedos la cinta de falla y la vamos cosiendo en el cruce del delantero, en el borde. Tirad del hilo siempre al final, que siempre se queda menos flojo o frunce. Y ahora vamos a colocar la misma tira todo alrededor de la falda que hemos unido antes. Comprobar también un poco primero el recorrido de la tira antes de comenzar a coserla. Igual empezamos desde la parte de arriba, en este caso desde el filo del tejido empezamos. Y vamos a ir colocándola todo alrededor del bajo de la falda. Hasta el final. Ahora ya vamos a continuar haciendo lo mismamente, pero el forro de la falda. Unimos los dos costados del forro, cogemos la pieza de la espalda y de los dos delanteros, cosemos primero un lado y luego el otro lado del forro de la falda, igual que hemos hecho con el género. Remallamos las costuras y todo el bajo alrededor y le vamos a ir haciendo un dobladillo de 1 centímetro al filo, al borde. La parte de la curva lo vamos haciendo así despacito y doblando con los dedos para hacer la forma redonda. Y le hacemos un bajo todo alrededor de la falda. Ahora lo tenemos que planchar. Plancharlo primero antes de colocarlo a la falda. Y a la falda de género que hemos hecho antes le vamos a colocar el forro. Desde el borde del género, no de la cinta de falla, le colocamos, le sujetamos por la parte de arriba con un punto todo a lo largo de la falda. Luego este pespunte nos va a servir también para hacer el rizado de la falda. Y veis, hasta el final colocamos el forro de la falda. Nos tiene que tapar la costura final. Y ahora ya vamos a tirar del hilo de la canilla, como veis, para ir haciendo también el recogido de la falda. Vamos a cerrar también la parte de atrás del forro de la espalda. Y una vez que cerramos la costura de la cremallera, vamos a cerrar los costados también. Colocamos en cada lado de la espalda un delantero y el otro delantero del forro. Y cerramos los costados del forro.
Ahora cerramos uno de los hombros también, el otro lo dejamos libre hasta que rematemos con el género. Y ahora le vamos a colocar la vista al delantero donde hemos cosido la cinta de falla de adorno. La colocamos por encima y la cosemos a 1 centímetro. Ahora vamos a continuar cerrando el hombro. Fijaros, primero colocamos el lado de la cinta de falla y luego encima colocamos el otro hombro. Y le vamos a coser y le vamos a cerrar a 1 centímetro de costura. Fijaros que coincida bien el ancho para saber que lo estáis colocando bien y cosemos justo hasta el piquete de la vista. Fijaros, la levantamos, no la pillamos y cosemos y rematamos y dejamos la vista libre. ¿Veis? Por el primer piquete que hemos doblado, eso se queda libre. Y ahora terminamos de coser el hombro saltando ese trozo y cerramos el último trocito que queda. Así os tiene que quedar. ¿Vale? Y ya el otro hombro lo cerramos normal, como si fuera un hombro normal. Ahora le vamos a colocar el forro. Fijaros, encaramos el delantero de forro del lado izquierdo con el lado izquierdo, con el derecho hacia el interior, y vamos a colocar alfileres a lo largo de la vista para coser primero la vista de un lado. Y ahora en el otro lado igual, cosemos a la vista que hemos cosido postiza, le cosemos el forro. Y vamos a coser un lado y luego el otro. Cosemos por la parte de la entretela para que no se dé de sí. Cosemos la vista todo a lo largo hasta el escote. Y ahora vamos a hacer por el otro lado lo mismo. Cosemos la vista al forro. Fijaros, ahora vamos a coser el hombro del forro, encaramos, fijaros, derecho con derecho y cosemos los forros del hombro. Cosemos el hombro justo hasta el trozo que hemos cosido anteriormente. Rematamos ahí y dejamos como un trocito libre. ¿Veis? Y ahora ya le coseríamos, le metemos debajo a la vista y quedaría así como un trozo de hombro por un lado de género y por el otro el forro. Y ahora ya terminamos de coser el trozo restante que queda. ¿Veis? Así os queda rematado el hombro de la parte que va cruzada. Le vamos a coser ahora un pespunte a la cinta de falla que vamos a colocar el bajo de la manga. Tiramos del hilo de la canilla también, que es el hilo que mejor corre, y le vamos a colocar a la altura del piquete del bajo. Fijaros, le volcamos hacia arriba para cuando doblemos el bajo de la manga quede hacia abajo. Repartimos con los dedos y cosemos. Al inicio y al final tenéis que dejar un trozo libre para poder cerrar la manga. Ahora cerramos la manga. Fijaros, si veis que os entorpece la cinta de falla, pues descoséis un poquito para no pillarla. Y cerramos la manga a lo largo a 1 centímetro. Y le damos también el punto de la parte de arriba de la corona. Le damos la vuelta a la manga y rematamos la cinta de falla. Primero le hacemos un pespunte y luego le hacemos otro, como tipo costura francesa, para que quede bien rematada. Y ahora terminamos de coser el trozo que hemos dejado libre.
La otra manga lo haríamos igual, esto. Ahora vamos a coser las mangas de forro. Igual, las doblamos con el derecho hacia el interior y cosemos las dos mangas, encaradas. Y también le damos un pespunte en la parte de arriba de la corona, a las mangas de forro. Ahora vamos a colocar las mangas de género al cuerpo del vestido. Tiramos del hilo de la canilla, del hilo de la parte de arriba de la corona, y hacemos encarar la costura de costado con la costura de la manga. La volvemos hacia el revés y nos colocamos unos alfileres para que nos resulte más fácil. Colocamos el primer alfiler en la costura del costado. En los piquetes haciendo coincidir la sisa. Y en la parte de arriba con el piquete de la corona con el hombro. Y la vamos a coser alrededor. Empezamos a coserla por la parte de abajo del costado y por la parte de la manga, para poder ir viendo el flojo que le dejamos en la parte de arriba de la corona. Le hacemos el rizado simplemente para darle volumen. Esta manga no lleva frunce en la corona. Y la cosemos alrededor. Y ahora vamos a continuar poniendo la manga al forro y hacemos lo mismo. Igual que hemos hecho en el género, hacemos coincidir costura de manga con costura de costado del vestido y el de la corona con el piquete del hombro. Ya sabéis que 2 piquetes es sisa delantera y un piquete marca sisa espalda. Y ahora vamos a coser alrededor. Vamos comprobando que nos coinciden los aplomos para saber que la estamos aplomando bien, que la estamos cosiendo bien. La otra manga se colocaría igual. Ahora vamos a rematar el forro a la cremallera. Por la parte del revés, fijaros, vamos a ir encarando el forro el derecho del forro con el derecho del género. Y le vamos colocando unos alfileres para que nos resulte luego más fácil. Ahora para colocar el otro lado tenéis que sacar el forro por abajo y colocamos el otro lado también de la cremallera. Para colocar el forro a la cremallera o sujetarla, tenéis que colocar una patilla de solo un lado para que podáis aproximaros todo lo que podáis a la cremallera. Vais cosiendo todo a lo largo del forro y os aproximáis todo lo que podáis al filo de la cremallera. Una vez que cosemos un lado, ahora volcamos o buscamos el otro lado y terminamos de coser o de rematar el forro al vestido por el lado de la cremallera. Ahora ya comprobamos que está bien puesta y vamos a rematar los bajos del vestido. Fijaros, hacemos coincidir la sangría de la manga para saber que la estamos colocando bien y ahora hacemos encarar derecho de género con derecho de forro. Yo en este caso, como ya el bajo me lo he doblado, lo podéis, si queréis, a coser en este caso con puntada invisible o pegarlo con biledón. Y lo vamos sujetando, como veis en el vídeo, con alfileres.
todo alrededor para coserlo ahora el bajo, al forro. Vamos cosiendo alrededor a 1 centímetro de costura y al mismo tiempo vamos girando con las manos. El otro lado de la manga se remata igual y una vez que lo tenemos ya cosido vamos a dar la vuelta al vestido por el lado del derecho y comprobamos que hemos cosido bien las mangas y que no se nos han quedado torcidas ni retorcidas. Ya tenemos el cuerpo, ahora le tenemos que planchar, plancharle bien planchado antes de rematar el escote. Vamos a rematarle con un bies, primeramente. Lo primero que vamos a hacer es sujetar el forro al escote, como veis, para que cuando coloquemos el bies nos resulte más fácil. Cogemos el bies que hayamos cortado, está la pieza de patrón también, y lo vamos a colocar por la parte del derecho. Fijaros, comenzamos cosiendo doblando 1 centímetro hacia el interior para rematarle en el extremo y le vamos a ir colocando al filo del escote alrededor. Cuando llegamos al final igual doblamos hacia el interior 1 centímetro para poder rematarle. Ahora le damos unos piquetes todo alrededor de la costura. Si veis que es una costura un poco gruesa también se la podéis recortar para que no quede el bies muy ancho. Y ahora le vamos a volcar hacia el lado del revés. Le damos primero doblamos una vez y una segunda vez. Y le vamos a ir haciendo un pespunta alrededor. ¿Veis? Le vamos doblando con los dedos, como tipo dobladillo. Y lo vamos doblando todo a lo largo del escote. Cuando llegamos al final igual rematamos. Y ahora también lo planchamos también todo el escote. Mira cómo nos queda el bies. Así nos tiene que quedar terminado. Ahora en la parte de abajo del bajo vamos a montar el piquete del cruce de un lado con el otro. Fijaros, piquete con piquete porque le vamos a cerrar la parte del cuerpo. Sujetamos con un alfiler y como a media altura, a mitad, vamos a colocar otro alfiler. Y vamos a ir colocando alfileres para poder rematar el cuerpo y que no se abra. Fijaros por la parte del revés también cómo os tiene que quedar. Así os quedaría rematado el vestido. Y le vamos a dar un pespunte al filo del borde de la costura, donde está cosida la cinta de falla, para sujetarle al delantero. Y le vamos a coser hasta abajo. Y cosemos hasta abajo pero sin llegar al final. Dejamos un hueco para poder coser ahora la falda. Ahora ya la falda la rizamos y comprobamos el recorrido antes de comenzar a colocarla. Y ahora simplemente la vamos a volcar hacia arriba haciendo coincidir derecho de género con derecho de género. Colocamos el primer alfiler justo al inicio, donde coincide la costura de la falda con el cuerpo. Los costados también, colocar otro alfiler, fijaros, y luego ya hasta el final de la falda. La cinta de falla quedaría justo al final del lado que queda debajo. Y vamos a ir colocando la falda alrededor del cuerpo.
Fijaros que os coincida bien esa costura para que quede bonito. Y ahora con los dedos vamos a ir repartiendo bien el flojo. Lo aplastamos con los dedos porque al llevar tanto frunce se engancha la patilla. Si ves que os hace falta rizar más, pues siempre tiráis del hilo y podéis rizar al final. Y ya terminamos de coser al final de la falda. Rematamos bien y ahora tenemos que sobrehilar o remallar todo alrededor, la costura que hemos hecho. Y terminamos de coser el trozo que hemos dejado sin cerrar en el delantero. Y cosemos un pespunte justo hasta la parte de la falda. Ahora vamos a coger la cinta de falla y vamos a medir el recorrido del lazo. Medimos el recorrido y dejamos como un trozo de 50 o 60 centímetros para hacer el lazo. Y lo medimos en los dos lados. Y ahora en el centro de la espalda, justo encima del corte del vestido, vamos a sujetarlo con un pespunte, la cinta de falla. Podéis hacerlo en dos trozos, uno para un lado y otro para otro, o si no todo de seguido, y le unís con un punto atrás también, le sujetáis la cinta. Ya tenemos nuestro vestido terminado. Si te gustan mis vídeos de costura y quieres aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.